Desde hace mucho tiempo, comenzando en la época de prehistoria, el hombre se ha visto muy interesado por la pasión del arte, y a través de los siglos, este arte se ha ido transformando de manera más compleja, utilizando diferentes técnicas de dibujo, diseño y color, solo con un propósito muy importante que durante siglos se ha estado buscando, ese eslabón perdido que tanto la humanidad anhelaba crear. La animación. Senchaori Animation presenta la historia de la animación. La animación son secuencias visuales realizadas en dos dimensiones, solo en plano XY, donde se diseñan varios dibujos representados en fotogramas de una obra a mano, generando una secuencia de imágenes en movimiento. De ahí viene el nombre de la animación 2D. Pero, ¿cómo comenzó esto? La animación salió mucho antes que el mismo cine, remontando en tiempos antiguos. Según científicos corroboran que en la antigua Grecia y Egipto representaban fases de movimiento en su arte. Pero el primer intento de la animación comenzó en 1640, cuando el alemán Athanasius Kircher inventó el proyector de imágenes conocido como linterna mágica, donde ponía grabados de cristales en la que se visualizaban diferentes fases de movimiento, de forma mecánica. Así es, imagen por diapositivas. Pero Zen, ¿cómo servía si para aquella época no había electricidad? El invento funcionaba así. Ponías una vela dentro de la caja y encima de ella había una chimenea para que el calor fuera disipado por ese ducto, evitando así un incendio. Ponías un vidrio pintado con imágenes a través de una delgada abertura y el foco se encargaba de mostrar la imagen transparente por la iluminación de la luz. Ingenioso, ¿no? Es el videobeam del siglo XVII. El incipiente mundo de la animación se vio muy estancado después de todo ese tiempo. Pero en 1877 el pionero de este sagrado arte comenzó con un francés visionario llamado Émile Reynaud, quien llevó la ilusión del dibujo en movimiento a través de su invento, la praxinoscopia, un juguete óptico de la época en el cual utilizaba una técnica precinematográfica de animación. Posteriormente lo perfeccionó con su teatro óptico, proyectando películas animadas con argumento en una pantalla para el público. Y el mecanismo era más complejo, pues funcionaba de manera manual moviendo la cinta, girando los tambores, mientras que había una serie de espejos y luces que proyectaban las imágenes de los personajes, y otro que era el fondo de escena, de la cual de su producción se conserva el video Pobre Pierrot, tal y como vemos en este video, donde muestra un solo escenario donde las personas interactúan en ella, como la puerta, la ventana y la columna. ¿Disculpa? ¿Ese tipo salió de la pared? Pero luego, este producto fue reemplazado para el cine debido a avances tecnológicos. William Kennedy Dixon, mientras trabajaba con Thomas Edison, inventó lo que sería el precursor del proyector cinematográfico conocido como el kinetoscopio, dando un gran avance para el mundo cinematográfico y animado, ya que podía reproducir una secuencia de fotogramas de manera automática, pero era para uso individual. Así que tenías que ver la secuencia poniendo tus ojos en los oculares de la caja, insertar una moneda para activar las bobinas y ver lo que está pasando allí durante un corto periodo de 20 segundos. Mientras que los aparatos cinematográficos avanzaban, esto permitía a algunos inspirados por la animación a mano a realizar sus obras. El siguiente pionero fue otro francés del cine de animación que apenas estaba en auge, Émile Cohl, que desde 1908 realizó los primeros cortometrajes de dibujos animados, en lo que se destaca Phantasmagoria,
un clip animado muy creativo, donde utilizó una mesa de luz donde dibujaba fotograma a fotograma. Para los tiempos de los primeros años del cine mudo, aparecieron las primeras formas de animación. Para aquella época, las herramientas de animación eran muy arcaicas para el cine animado, ya que el cine mostraba una secuencia de imágenes incolora, por lo que los dibujos se basaban solo en líneas. ¿Para qué tomarse las molestias de colorear algo o hacer algo complejo? Así que el personal de producción era menor, ya que constaba de un solo dibujante y el procedimiento era lento, pero sus pasos no han cambiado y hoy en día se siguen usando estos métodos tradicionales, así que voy a explicar cómo se hacían antes las animaciones. El animador primero tenía que redactar su historia por escenas, para enfocarse mentalmente lo que debe diseñar. Luego empezaba a dibujar desde un papel el fondo de escena y después dibujando al personaje. Una vez hecho esto, tenía que usar más papel para crear una serie de secuencias con el mismo personaje, y así iba de escena en escena, de papel en papel, haciendo la secuencia del personaje de tal manera que quedara muy bien. Se toma sus buenas horas de dibujo y mucho tiempo de trabajo. Una vez terminado todas las escenas y secuencias, el animador debía llevar todos sus papeles para ser fotografiado. Así que te explico cómo era el proceso. En el lugar había una cámara de filmación, pegada hacia arriba, ya que es más cómodo poner el papel cuando se filme el dibujo. Luego ponían una especie de prensadora para ajustar el papel para que quede exactamente a la visualización de la cámara, y tenía medidas para que cada papel al ser fotografiado no tuviera una secuencia tan movida. Hay que ser estricto con las medidas. Luego, esta se presionaba para evitar que el papel se moviera. También había un foco grande que iluminara bastante el papel para que la toma no saliera tan oscura debido a la baja calidad de la cámara de aquella época, y una vez hecho todo eso, la cámara tomaba cada fotograma, de uno en uno, papel por papel, hasta fotografiarlos todos. Luego de ser editado e impreso, cada fotograma era visualizado para el control de calidad, donde el director o productor o algún otro miembro del personal del estudio veían el resultado de las secuencias y todas las escenas realizadas por el animador. Así que ellos tenían que dar una opinión y una crítica con respecto a la animación y las secuencias para verificar que todo haya salido bien, evitando un simple error de secuencia o una mala fluidez de movimiento de los personajes. Todo esto era visualizado mediante un proyector cinematográfico. Esto apenas era el principio de lo que conoceríamos como el gran universo de la animación, y también del uso de los primeros inventos cinematográficos usados para la proyección de los dibujos, con novedosos mecanismos para la época. Esto da lugar a nuevos inspirados y creadores a diseñar personajes que luego pasarían a la historia hacia la futura generación venidera, que serán reconocidos como los grandes animadores jamás vistos y grandes maestros que dan la magia de la animación.